Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil y Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó. Miles de prisioneros esperaban la decisión, que se firmara el pacto para su liberación. Pero los informes del Estado Mayor nos decían que la guerra continuaba aún hoy. Comunicado 166. Comunicado 166. Comunicado 166. 66. Han perdido la batalla por falta de armamento. La CEE junto a la NATO nos hicieron el bloqueo. Latinoamérica unida, gritó el pueblo entero. El diar fue la mentira que todos se creyeron. Comunicado 166. Comunicado 166. Comunicado 166. 66. Guillermo Huilcapán, soldado clase 62, chubutense, casado y con 2 hijos. Primero estábamos en un campo cercado, con alambres de púa bajo la lluvia. Después nos mandaron a un frigorífico en San Carlos. Me acuerdo que era bastante chico y era hermético. Con 200, 300 hombres, se llenó y empezó a faltar el aire. Llegó un momento en que estábamos medio ahogados, hasta que los ingleses abrieron la puerta. Incluso ahí había tipos que no querían entender que ya éramos todos iguales, que no había privilegios. Una vuelta hubo hasta trompadas para que un cabo lo quiso apurar a un soldado, y se juntaron 4, 5 soldados, y lo querían matar.
Los ingleses nos tuvieron que separar. Los ingleses no entendían nada. Nos revisaron. Nos preguntaron las edades. No podían creer que todos tuviésemos 18, 19 años, porque los únicos soldados jóvenes de ellos estaban en la retaguardia, como apoyo logístico. Los que cambiaban eran todos profesionales. Gente grande, no entendían que nosotros nos cobrásemos un sueldo. Al principio, en el campo, nos trataban mal. Nos apuntaban con las armas en las costillas, nos empujaban, nos daban patadas. Éramos prisioneros de guerra, y si bien habían caído muchos de los nuestros, habían caído muchos ingleses también. Y no se podía esperar un trato demasiado amable, sobre todo de toda la gente de enfrente. Después en el frigorífico, el trato cambió. Había un capitán inglés que hablaba castellano, y nos decía que íbamos a estar bien, que nos quedáramos tranquilos. Para nosotros era todo muy confuso. Todavía no podíamos creer que lo que estábamos viviendo. No podíamos entender que el teniente estuviese muerto, que nuestros compañeros hubiesen caído. Cada uno estaba encerrado en sí mismo. No queríamos ni conversar entre nosotros. Daniel Terzano, soldado clase 55 porteño. Por prórroga hizo el servicio militar junto con la clase 62. Es psicólogo, publicó el libro 5000 adioses. Es casado y tiene una hija. Estuvimos 2 días dando vueltas en el Canberra alrededor de Malvinas porque Galtieri no se decide a aceptar que un barco inglés tocara un puerto argentino. Se le escapaba el detalle de que precisamente ese barco llevaba 5000 argentinos de vuelta a casa. Finalmente accedió y poco tiempo después llegamos a Trelew. Desde ahí viajamos a Palomar en un avión de línea austral. La compañía todavía era estatal y el personal tenía orden de no servirnos nada durante el vuelo, pero la tripulación, en un gesto que nunca voy a olvidar, hizo una colecta y compraron algo de comida para todos. Llegamos a Campo de Mayo en micro, en medio de la noche. Me acuerdo que en un momento paramos en una barrera y desde una parada de taxi, los taxistas nos preguntaron de dónde veníamos. Le dijimos que volvíamos de Malvinas. En medio de la noche, ahí estábamos, parados en una barrera suburbana, una columna de micros con soldados que volvían de la guerra. Los taxistas no lo podían creer. Y después, cuando entramos a Campo de Mayo, recorrimos un tramo indefinido en completo silencio, hasta que empezamos a escuchar a lo lejos una marcha hermosa, la Avenida de las Camelias. Era una noche oscurísima y no sabíamos de dónde venía esa música, hasta que de pronto, cuando la música ya era estridente, vimos una banda tocando en medio de la nada, en pleno descampado. Ahí los dejamos, porque los micros nunca pararon y ahora se me ocurre pensar que todavía siguen ahí, en el mismo lugar, tocando la Avenida de las Camelias para nadie. Nunca supe muy bien qué fue eso, pero me quedó grabado como una visión. Supongo que fue un gesto de la gente de la banda, que cuando se enteraron de que estaban llegando los soldados de Malvinas, decidieron salir por lo menos ellos a recibirnos. Porque de hecho, ese fue todo el recibimiento del ejército argentino a los veteranos. En Campo de Mayo estuvimos 2 días en la Escuela de Apoyo de Combate General Lemos. Los suboficiales, estudiantes de pastelería, nos traían medialunas todo el tiempo. Supongo que tenían órdenes de no devolvernos a la vida civil en el estado en que estábamos, flacos y consumidos. De ahí nos llevaron al cuartel de nuestra ciudad, en La Plata, y pretendían tenernos otros 2 días, pero la familia de los conscriptos empezaron a presionar. Abrieron el portón de entrada y entonces apareció un coronel para nosotros desconocido, que debiéndose a su pueblo, desde arriba de un camión nos dijo que nos fuéramos. Nos abrieron el portón y salimos sin siquiera cambiarnos. Volví a casa con el uniforme puesto. El viaje de vuelta por la autopista de La Plata a Buenos Aires, cuando ya todo se había terminado, fue exactamente inverso al de ida, que emprendía la carrera sin saber si iba a volver a verla.
Fue terrible. La vuelta será siempre uno de los mejores momentos de mi vida. En Malvinas yo estaba entre los colimbas viejos. Yo había pedido prórroga para terminar mi carrera de psicología y había cumplido con la conscripción teniendo ya 26 años. Después del 2 de abril nos convocaron a reincorporarnos por televisión. Yo escuché la convocatoria alrededor de la 1 del mediodía. A las 3 de la tarde ya estaba en el cuartel de La Plata vestido de verde. Muchas veces me pregunté por qué lo hice, por qué no huí. Realmente no lo hice por nacionalismo. Simplemente respondí como un autómata. Malvinas diariamente, en los hombres de pie que se quedaron enriqueciendo el suelo, en el aire caliente que surcaron los bravos del espacio en la sangre. Me dan ganas de llevarme el es un poco grande, ¿no? Para llevarla al micro. ¿Y esto quién lo hizo? 1982, bajo el signo, es el título del último capítulo del libro, bajo el signo de Malvinas. Fue el anteúltimo, en realidad. ¿Lo hicieron ustedes? Está muy bueno. ¿Es un acrílico? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Dale, muy directo. Dale, Nani. Bueno, si no leyeron no importa, pero el trabajo lo hicieron ustedes. Algo sacaron de ahí. Yo por lo pronto veo varios signos de la época, ¿no? No solamente Malvinas. Veo una batería, una gran batería bien de rock, ¿no? Con dos tambores, dos platillos, una guitarra eléctrica. ¿Qué más? Después veo la gorra y veo tumbas, ¿no? Soldados en Malvinas, que son los otros desaparecidos, ¿no es cierto? Los soldados que fueron a morir en Malvinas, jóvenes, que tenían la edad que tienen ustedes ahora. Las madres de Plaza de Mayo, el pañuelo, ¿no? Que en estos últimos tiempos el Congreso lo ha designado un símbolo nacional, el pañuelo de la madre de Plaza de Mayo. Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, que fue la estrategia que las madres encontraron en ese momento para poder transmitir su consigna en un ambiente, en un marco que al principio les resultaba muy desfavorable, porque de pronto Galtieri salía al balcón y se encontraba con una multitud que no lo estaba ovacionando a Galtieri, ¿verdad? Estaba ovacionando la recuperación de las islas, el desembarco en las islas. Fue un momento muy difícil para los organismos de derechos humanos. Y fue también un momento difícil para el rock, eso en el libro también está, ¿no? Un momento de transición, de clivaje, como se dice ahora para el rock, porque después de Malvinas, a partir de una disposición oficial del CONFER que prohibía difundir música en inglés en las radios, el rock fue ocupando ese lugar que ocupaban las canciones en inglés, muchas de las cuales habían inspirado el movimiento de rock en Argentina. Y de pronto uno se subía al auto, prendía la radio, iba barriendo el dial y eran todas canciones de rock argentino, ¿no? Una cosa muy extraña, casi surrealista. Ahora lo interesante es que el rock no se fue, el rock llegó a los medios masivos, llegó luego la democracia, pocos meses más tarde, y el rock ya se quedó en los medios masivos y se convirtió en una música realmente popular. ¿Lo expliqué bien? Sí. Y acá hay algunos discos, Almendra, Muchachos con Papel. Estos discos los eligieron porque son de la época, porque son intérpretes que ustedes escuchan. De la época. Pues son de la época. ¿Y ustedes qué música escuchan? ¿Escuchan rock? ¿Escuchan folclore? ¿Cumbia? ¿Qué escuchan? Cumbia. ¿Vos? ¿Vos también? La pastilla de la abuela. La pastilla de la abuela. ¿Vos también escuchás cumbia? Yo creo. Bueno. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías,
que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Las hermanitas Malvinas. Sur sobre las locas geografías llegaron piratas de otros mares